Sí, con las animaciones que van haciendo de la parte de la evolución de sistemas, se ven cosas que no se ven tan fácilmente analíticamente. Y además son disparadores de preguntas, como por ejemplo si se quedan mirando fijamente la animación, van a ver que la simetría que tiene alrededor por ejemplo, del eje X, las simetrías temporales que tiene, y podrían ver si las pueden explicar con las ecuaciones que tienen. Seguramente que sí, pero todo eso es un disparador de preguntas que le van a hacer entender mejor los temas. Vamos ahora entonces en la clase de hoy, que en la clase de hoy me gustaría empezar con una comparación. Bueno, un poco por las preguntas que hicimos en el juego del otro día. Una pregunta era si la relación de dispersión de modos y la relación de dispersión para forzado estacionario es la misma. Y bueno, y la respuesta era que sí, que es la misma. Y me gustaría hablar un poquito de las relaciones de dispersión, ¿sí? Que entonces ya todos tienen claro que son iguales para modos que para forzado estacionario, que son dos problemas bastante distintos, en el sentido de que en el problema de modos solo aparecen las fuerzas restitutivas sin fuerza externa, y el sistema de ecuaciones diferenciales es un sistema homogéneo, y en el caso del forzado estacionario tenemos que hablar de un estado donde se olvidaron completamente las condiciones iniciales y que está dominado por la solución particular del sistema de ecuaciones diferenciales, que es la solución que corresponde a la fuerza impulsora armónica, que sabemos tratar. ¿Sí? Pero ¿qué tienen de común ambos problemas? Que en los dos problemas todas las partes móviles se mueven con la misma frecuencia y en fase, y por eso la relación de dispersión es la misma en ambos problemas. Claro, hay una diferencia muy importante, y es que en el problema de modos, las frecuencias son incógnitas del problema. ¿Sí? Está bien que la relación de dispersión me relaciona la frecuencia espacial con la temporal, pero en el problema de modos no sé la frecuencia espacial, y entonces no sé la temporal, y según como el método que use, a veces es más fácil encontrar primero las temporales, como si cuando diagonalizo la matriz, que me salen primero las frecuencias temporales, y después puedo calcular las espaciales, o en el problema de las sucesiones, que vimos que era más fácil encontrar primero las frecuencias espaciales, porque salían de una condición en los extremos, y después a partir de las frecuencias espaciales encontrar las temporales. Pero bueno, el tema principal es de que las frecuencias son incógnitas del problema. En cambio, en el forzado estacionario, la frecuencia no es incógnita, la frecuencia es un dato que está fijo por la fuerza impulsora. ¿Sí? La frecuencia temporal la fija la fuerza impulsora a la frecuencia omega. Y entonces la ecuación de dispersión me da la frecuencia espacial, una vez que ya sé la frecuencia temporal. Entonces, quería que prestáramos atención a algunas relaciones de dispersión que vimos en el curso. ¿Sí? Por ejemplo, la cuerda con cuentas, los péndulos acoplados, que era igual que la cuerda con cuentas, pero con un término más. Después, el límite de las cuerdas con cuentas, que era el límite continuo, donde llegábamos a la ecuación de ondas clásica unidimensional y que tenía una relación de dispersión que era así directamente, que es omega sobre K igual a omega sobre B.
Y después, por ejemplo, el límite de los péndulos acoplados, que llegábamos a Klein-Gordon, que me daba que K era esta función ya más complicada de la frecuencia. En general, los parámetros distribuidos que aparecen en los límites continuos, en general dependen de la frecuencia, y ese era otro de los puntos de las preguntas del jueguito del otro día, donde decía, tenía que ver con que en la soga, en la aproximación que nosotros usamos, la soga resultaba un medio dispersivo. Y un medio dispersivo es, en una acepción, es que la velocidad de fase dependa de la frecuencia. Entonces, en nuestra aproximación, la velocidad de fase, que tenía que era la raíz de la tensión sobre la densidad lineal de masa, no dependía de la frecuencia, porque o sea que en ese sentido era no dispersivo. ¿Sí? Por eso, en cambio, fíjense que en el mismo límite, en el límite continuo de las masas de los péndulos acoplados, si bien el K no depende de la frecuencia y la constante equivalente del resorte de los resortes no depende de la frecuencia y la densidad no depende de la frecuencia, el K depende de la frecuencia porque está esta dependencia con la raíz. Esto hace, comparando estos dos casos del límite continuo, esto hace que en nuestra aproximación la relación, el dibujito de la relación de dispersión, el gráfico de la relación de dispersión sea una recta. ¿Sí? Mientras que en este caso, el gráfico de la relación de dispersión no es una recta. ¿Sí? Es más, para omegas muy grandes tiende a parábolas, ¿no? Para omegas muy grandes tiende a rectas, pero si no, son cosas curvas que acá están, ¿no? O sea, que después tiene que tender a rectas, porque si omega es mucho mayor que omega 0, me da una relación lineal, y si no, me da esta cosa que es curva. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo que quería hacer notar es que, fíjense que a veces, como en el caso las relaciones de dispersión tienen máximos o mínimos en las curvas. En las curvas de dispersión hay máximos o mínimos. ¿Sí? Caso típico, los péndulos acoplados. ¿Sí? Fíjense que hay una frecuencia máxima y una frecuencia mínima. ¿Sí? Y esto aparenta ser una cota superior para el modo más alto. ¿Sí? En este caso aparenta haber una cota superior para la frecuencia del modo más alto, ¿sí? Y en este caso, esto aparenta también tener una cota inferior para el modo más bajo, ¿sí? Y esto es una cosa que por ahí se presta confusión porque muchas veces se dice mal. En realidad, en los casos de extremos fijos que se ven siempre, pasa así, pero no siempre pasa así. Por ejemplo, hay casos donde la frecuencia del modo más alto es mayor que esta frecuencia máxima que aparece en este dibujo, y eso se explica porque la constante o el periodo, el K, no son reales, sino que son imaginarios puros. ¿Sí? Más allá de eso, cuando la frecuencia se encuentra en esas zonas donde no hay intersección con la relación de dispersión, es decir, no podemos encontrar una constante espacial, un periodo espacial, como en este caso o en este caso, eso está indicado en este dibujo, en esta zona, en esta zona o en esta zona, o acá, incluso en el límite continuo, en esta zona. Cuando pasa eso, se dice, cuando hay frecuencias para las que no es posible encontrar intersección, decimos que el medio se comporta reactivamente. ¿Por qué? Porque entonces el
el K o el tita, la constante espacial, el periodo espacial, no es no existe realmente. O sea, o esto que interpretábamos como periodo espacial porque suponíamos que era un número real, en realidad ya no es un número real, es un número complejo y entonces no representa un periodo espacial. Su distribución espacial no es periódica. ¿Sí? Es decir, que en estos regímenes, cuando el medio se comporta reactivamente, la distribución espacial de masas no es periódica. Y el ejemplo es, por ejemplo, una cadena lineal como las que vimos siempre, pero el extremo, en vez de tener masa cero, como supusimos para poner la condición de derivada cero, ¿sí? Desde el extremo tiene una masa finita distinta a la masa de todas las masas idénticas. Y en ese caso hay ciertos valores del cociente de masas que dan titas imaginarios, y entonces en esos modos no tienen una periodicidad espacial. Están como concentrados en algún lugar, porque las funciones, en vez de ser senos y cosenos, son senos y cosenos hiperbólicos, que no tienen periodicidad. Bueno, entonces, para aclarar un poco más sobre el rango reactivo, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que en los rangos reactivos, por ejemplo, ya sea porque encuentro modos con frecuencia más alta que los máximos, o ya sea porque la frecuencia de la fuerza impulsora está fuera de esta zona, de la zona que se llama dispersiva, ¿sí? Es la otra acepción de dispersivo. En esas zonas, entonces, las constantes espaciales, θ y k, θ o k, son imaginarias puras. Y esto quiere decir que, vamos a ver que esto quiere decir que la perturbación del sistema no es periódica y que la fuerza impulsora no penetra en el sistema. Es decir, que en esas situaciones es muy difícil propagar la señal a la frecuencia omega en estas zonas reactivas, hacerla avanzar y que llegue hasta un observador muy lejos de la fuente. Bueno, esto es una cosa muy importante para filtros, porque si pensamos que la señal al comienzo de un sistema es una superposición, como ya vimos, de muchas frecuencias, entonces es importante saber si esas frecuencias que forman el espectro de la señal a la entrada están en la zona esta, en la zona donde hay periodicidad espacial, o en la zona donde no hay periodicidad, o un poquito y un poquito. Porque todas las frecuencias que estén en la zona donde hay periodicidad espacial van a avanzar por el sistema, justamente porque hay periodicidad. Y entonces un observador lejano las va a detectar. En cambio, las frecuencias que estén en la zona donde no hay periodicidad espacial, donde las constantes espaciales son imaginarias, ¿sí? No las va a detectar porque vamos a ver que la señal se va planchando debido a las exponenciales decrecientes. Hay un predominio en sistemas muy largos de las exponenciales decrecientes y eso no se ve ahora, lo vamos a ver en un ejemplo en unos minutos. Ali dice, cuando la frecuencia es reactiva, ¿está determinado el sistema? Claro, el sistema de la respuesta está determinada y la solución es la misma, formalmente es la misma. La solución es la combinación de senos y cosenos, de k por x o de θ por n, ¿sí? Pero en ese caso, θ es imaginario y entonces el seno de un número imaginario es un seno hiperbólico y el coseno de un número imaginario es un coseno hiperbólico. Y los senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos, a lo mejor nos resulta más sencillo olvidarnos de senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos
y pensar en exponenciales crecientes y decrecientes, que las entendemos mejor que los senos y los cosenos hiperbólicos, que son combinaciones de exponenciales crecientes y decrecientes. Marcos, claro, Marcos dice, ¿qué sería que el sistema esté determinado? Es muy buena pregunta. Yo se la respondí como que el sistema tiene solución, ¿sí? Ahora no sé lo que quería decir bien Martín. Supuse que vos, Martín, querías decir eso, de que sí. Bueno, genial. Respondiendo a lo que comenta Marcos, es como que dice, pero bueno, pero entonces, al ser una cosa imaginaria, ¿tiene solución? Y sí, formalmente tiene solución, y esa solución tiene sentido físico. Lo que pasa es que el sentido físico no es transparente si usamos senos y cosenos. Es más transparente si usamos exponenciales reales, crecientes y decrecientes. ¿Sí? Y eso es uno de los puntos que quería que viéramos la clase de hoy. Y Justina comenta, se ve mejor que no son periódicas, claro. Si en vez de escribir la dependencia espacial de los modos como senos y cosenos, como hacíamos con todo lo que hicimos hasta ahora, la escribimos como... Claro, si la escribimos como senos y cosenos, estamos induciendo a que se piense que son periódicas, ¿sí? Por esto que escribí acá, que queremos creer que tita y k son números reales, ¿no? Y en realidad, no. En realidad, al no haber intersección, no las puedo representar, entonces no veo la intersección acá. Pero si hiciera el dibujo en el plano complejo y lo representara en el plano complejo, encontraría la intersección. Entonces, pero esa intersección, al no ser real, al ser imaginaria pura, transforma los senos y cosenos en senos y cosenos hiperbólicos, y entonces los senos y cosenos hiperbólicos sabemos que no son periódicas, pero todavía estamos, como hace notar Justina, es mucho más evidente usar exponenciales crecientes y decrecientes. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a tratar esto que vimos en esta transparencia, ¿sí? Pero antes, déjenme notar una cosa. Déjenme notar qué pasa. Justamente lo que quiero que noten es que, fíjense que al pasar de esta, que era el sistema de cuentas, al límite continuo, que era la soga, se perdió el rango reactivo alto. ¿Sí? Se perdió el rango reactivo alto. Y eso, miremoslo. ¿Sí? Porque fíjense que lo que quiero que vean es que la frecuencia máxima es la raíz de 4T0 sobre MA. ¿Sí? En estos sistemas. Es decir, que yo conozco el espaciado, conozco las masas, conozco la tensión y sé cuál es la máxima frecuencia. Es este valor que está acá, este máximo que está acá. ¿Sí? Lo mismo con péndulos acoplados. Es el mismo análisis. Lo único que ese máximo vale 4K sobre M. Y está corrido a omega 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, preguntémonos qué le pasa a ese valor máximo cuando A tiende a 0. Entonces, cuando A tiende a 0, por ejemplo, 4K sobre M, nosotros sabíamos que en el límite de A tendiendo a 0 y N, el número de partes móviles tendiendo a infinito, lo que se mantenía constante era K por A y M sobre A. Entonces, para tener K por A y M sobre A, divido y multiplico por A cuadrado. Y entonces, en esta fracción de acá, tengo K por A y dividido por M sobre A. Y sé que esto se mantiene constante, porque es la constante elástica inversa equivalente dividida la densidad lineal de masa. ¿Sí? O sea que si bien esto se mantiene constante, acá queda 1 sobre A cuadrado. Y cuando A tiende a 0, esto tiende a infinito. Y entonces por eso vemos que este máximo tiende a infinito
Y entonces en la soga nos estamos quedando con esta parte, con la parte más baja de este seno, ¿sí? Y el seno en la parte baja se comporta como una recta, entonces por eso la relación de dispersión es una recta. ¿Sí? Lo mismo en el caso esto era en el caso de péndulos acoplados, en el caso de cuentas en una soga elástica pasa lo mismo. Lo que tiende a cero es A, pero se mantiene constante M sobre A. Y entonces el 4T0 sobre MA, para tener la densidad lineal de masa, tengo que dividir una vez más por A, me queda una cuadrada afuera, y acá me queda la densidad de masa. Entonces toda esta fracción de acá se mantiene constante, pero al estar dividido por 1 sobre A cuadrado, el valor máximo tiene infinito, y por eso los rangos reactivos altos, ¿sí?, se pierden en la aproximación continua. Y eso tiene que ver con que los rangos reactivos altos, a frecuencias muy altas, ¿sí?, si yo intento poner frecuencias muy altas por acá, voy a llegar a una zona donde estén los modos zigzag. Y entonces los modos zigzag no tienen derivada definida, bien definida. ¿Sí? No existe la derivada como supusimos en cada punto. Y por eso los perdimos cuando hicimos Taylor. Entonces, ven, acá nos va cerrando todo lo que vinimos viendo. Y por eso acá no hay rango reactivo alto. A pesar de que en el sistema con un número finito de partes móviles lo había. En cambio, Klein-Gordon tiene una particularidad, y es que subsiste el rango reactivo bajo, porque en este caso el rango reactivo bajo tiene que ver, está relacionado con la fuerza restitutiva adicional que existe, que no es solo la elástica, sino la gravitatoria, y está relacionada con el omega cero, ¿sí?, que si se acuerdan, como hicimos la deducción para la ecuación de esta, omega cero cuadrado era el G sobre L. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá subsiste el rango reactivo bajo. Y entonces, vamos a ver cómo solucionar el tema del rango reactivo bajo. Vamos a verlo en el caso de Klein-Gordon, ¿sí?, y en la versión discreta. ¿Sí? Acá esta es entonces, esta es la relación de dispersión de Klein-Gordon, la que salía de donde obteníamos Klein-Gordon, o sea, de los péndulos acoplados. Esta era la relación de dispersión. Y la propuesta que hacíamos, ¿sí?, para sacar esta curva, ¿sí?, o sea, para sacar esta relación, lo que hacíamos era proponer a sub n una combinación de senos y cosenos con la constante espacial θ. B por el seno de n θ más C por el coseno de n θ. Y no encontrábamos θ real. Ahora, bueno, no encontrábamos θ real, pero si en vez de poner el θ real lo reemplazamos por un número imaginario puro, es decir, I por este G, si en esta propuesta, en vez de poner el θ, ponemos un número imaginario, es decir, lo escribimos como I por algo, los A sub n resultan, por lo que estuvimos hablando recién, como los senos y cosenos de I por algo son senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos, entonces me conviene escribir los A sub n de esta manera, como una combinación de exponenciales decrecientes,
decrecientes con n, más más exponenciales crecientes en n. Todos ven que esto es equivalente, que escribir b por el seno hiperbólico de algo más c por el coseno hiperbólico de algo es lo mismo que escribir una combinación lineal de exponenciales decrecientes y exponenciales crecientes. ¿Sí? Entonces, claro, entonces, ahora voy acá a la relación de dispersión y le pongo que tita sea un número imaginario y entonces el seno de un número imaginario es el seno hiperbólico. Es el seno hiperbólico y aparece un i dando vueltas y entonces esta relación de dispersión que estaba acá en términos de la variable tita, que a nosotros nos gustaba interpretarla como el periodo espacial, pero que ahora no encontrábamos soluciones para las omegas, para estas omegas, ¿sí? En particular para frecuencias menores que la omega 0 del péndulo, en esta zona. Fíjense que si le pongo lo escribo como un número imaginario puro, entonces la relación con el seno cuadrado se me transforma en esta relación con el seno hiperbólico cuadrado. Y esto, pero me cambia el signo acá. Me queda menos, mientras que acá tenía más. Entonces la relación de dispersión, ahora graficada en términos del número imaginario que introducimos, me da valores menores que omega 0. Y entonces puedo encontrar para un omega, para cada omega, puedo encontrar una constante espacial G, y entonces la distribución de masas tiene esta pinta. Es una mezcla de exponenciales reales crecientes, las que corresponden al segundo término, y de exponenciales reales decrecientes. Claro, y se ve clarísimo entonces que no son periódicas. Si bien siguen oscilando periódicamente en el tiempo, su comportamiento espacial no es periódico. Si dentro de un ratito vamos a ver que en sistemas muy largos, si estoy en la zona reactiva y el sistema es muy largo, es decir, que estoy tratando de propagar una señal desde el comienzo y no hay ningún obstáculo en el medio, la exponencial creciente no está. La exponencial creciente tiene que desaparecer. Solo queda la exponencial decreciente. Pero ahora, por ahora no se ve, lo vamos a ver en un ratito. Se los adelanto, para que no se preocupen con estas cosas que dicen, pero ¿cómo qué pasa? ¿Por qué crece la señal así? Bueno, la respuesta es, vamos a ver que la respuesta es que no crece. Antes de ver eso, hagamos la otra zona, que es la zona del rango reactivo alto, en el caso discreto, ¿sí? Donde, claro, y esa zona, ahí ya tenemos más indicios. Sabemos que si nos vamos a frecuencias muy altas, llegábamos a los modos zigzag, y entonces vamos a hacer lo mismo, pero en vez de proponer, como antes, que proponíamos que la constante espacial sea un número imaginario puro, le vamos a poner este pi, porque este pi equivale a poner amplitudes con un -1 a la n. O sea, es poner lo mismo que antes, pero con un -1 a la n. Es decir, que una masa esté por arriba, otra por abajo, una por arriba y otra por abajo. Y además sus amplitudes vayan decreciendo. ¿Sí? Si justamente nuestra intuición de que estamos en la zona de modos altos y que tienen que ser modos zigzag funciona, vamos a encontrar que aparecen nuevas raíces y justamente que ahora esas raíces
la relación entre la frecuencia y la constante espacial que multiplica, que interviene en las exponenciales reales, tiene esta pinta, la pinta de un coseno hiperbólico cuadrado, que es una función creciente, y entonces es una función que cada vez siempre crece, crece, y para cualquier omega mayor que la frecuencia máxima, voy a encontrar una solución, ¿sí? Que tendrá un valor más grande, pero que corresponde a tener un tita que comparte real pi y comparte imaginaria. ¿Sí? Porque, bueno, eso es lo que pasaría acá si pongo tita como pi más i por algo, los n pi me van a dar el menos 1 la n, y los i por algo me van a dar los senos y cosenos hiperbólicos. Entonces esta es la manera en que se resuelve el rango reactivo alto en el caso discreto. El rango reactivo bajo en la aproximación continua, ¿sí? Porque esto uno puede decir, bueno, cuando A tiende a cero, cuando hay muchas partes móviles, esto no está. Bueno, no está el alto, porque lo perdimos, ¿sí? Pero sigue estando el rango reactivo bajo. Y en el rango reactivo bajo, bueno, hacemos lo mismo, porque la ecuación era la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, introduzco la combinación de siempre, ahora de senos de kx y cosenos de kx, lo introduzco en la ecuación de ondas de Klein-Gordon, y me aparece lo mismo que me aparecía en la ecuación de la cuerda. Lo único que la ecuación de la cuerda no tenía omega cero. ¿Sí? O sea que esta ecuación que está acá es la misma ecuación que obteníamos para la amplitud en la cuerda, pero con el término este, menos omega cero, que es el que introduce el rango reactivo bajo. Entonces, formalmente la solución es idéntica, porque ahora la dependencia espacial de A con X está dada por esta combinación donde K es lo que multiplica la función acá. Es la raíz de m sobre K cuadrado por omega cuadrado menos omega cero cuadrado. Claro, fíjense que si omega es mayor que omega cero, K es real. Y si omega es menor que omega cero, K es imaginario. Esto nos hace sentir seguros a lo que hicimos acá. Sí, en esta zona, en el rango reactivo bajo. Nos da lo mismo. Un comportamiento exponencial para la dependencia espacial de las amplitudes. ¿Sí? Ahora veamos un problema. Veamos que con un problema veamos que la parte que tiene, ven acá, cuando K es imaginario puro, es decir, cuando omega es menor que omega cero, esto me queda a la raíz de un número negativo, que es I por algo real. ¿Sí? Entonces por eso escribí que K es I por kappa, donde kappa es real. Y kappa es esto con el signo cambiado. Por eso puse lo mismo por omega cero cuadrado menos omega cuadrado. Y entonces ahora lo escribo así, como B por E a la menos kappa X más C por E a la kappa X. ¿Sí? Si tuviera, por ejemplo, un sistema de péndulos acoplados, que el último péndulo está atado a la pared y el primer péndulo es forzado con una frecuencia omega, entonces tendría que preguntarme si esta frecuencia está en el rango dispersivo de estos péndulos acoplados,
es decir, si está en el rango ese donde el kappa era real, es decir, si omega era menor que omega 0, o si omega era mayor que omega 0. Entonces estudiemos el caso en que omega es menor que omega 0, porque es el que los otros son idénticos a los de la cuerda. La novedad acá está en qué pasa en el rango reactivo. Entonces, supongamos entonces que la frecuencia está en el rango reactivo. Y en la frecuencia de la fuerza impulsora. Y acá impulso al primer péndulo con una fuerza armónica de frecuencia omega menor que omega 0. ¿Sí? Entonces, no tengo dudas de que la solución es del tipo una A de X por el coseno de omega t más phi. Y que la de X tiene esta pinta. Es una combinación de exponenciales crecientes y decrecientes. Y entonces, claro, imponiendo las condiciones de extremo, voy a sacar la relación entre las amplitudes B y C para saber si aparece, qué porcentaje de la exponencial decreciente aparece y qué porcentaje de la exponencial creciente aparece. ¿Cómo intervienen las dos exponenciales? Entonces, bueno, para eso pongo la condición en X igual a L, digamos, que la última masa está atada, el último resorte está atado a una pared, y la masa virtual entonces tiene que tener la condición de contorno de que su desplazamiento sea cero, y en el primer péndulo que la primer masa está movida por una fuerza impulsora que le da este movimiento a 0 coseno de omega t. Entonces, bueno, le voy a imponer las condiciones. Como la psi de xt tiene que ser en x igual a 0, tiene que ser igual a este movimiento, entonces, fíjense que en x igual a 0, esto vale b más c. Entonces, b más c tiene que ser igual a 0. Y acá tengo una ecuación, que la obtuve acá. Ahora, en x igual a l, también tengo que pedir, pero ahora tengo que pedir que sea 0 el desplazamiento. Entonces, b por e a la menos kappa l, más c por e a la kappa l, tiene que ser igual a 0. Entonces fíjense que acá un poco ya está servido lo que les anticipé, porque si despejo C en función de B, me queda que C, que fíjense que C es la amplitud que está asociada con la exponencial creciente, que C es menos B por E a la menos 2 kappa L. Entonces acá se ve lo que yo les anticipé. Si el sistema es muy largo, si L tiende a infinito, ¿sí? Cada vez hay menos C que B, porque C es B multiplicado por un número muy chiquito. La exponencial creciente, Justina pregunta, ¿qué pasó con la exponencial creciente cuando despejás C? La exponencial creciente pasa del otro lado como exponencial decreciente, por eso me aparece este 2. Claro, o sea, yo de acá despejo C, ¿sí? Y entonces C me queda menos B por E a la menos 2 kappa L, porque este E a la kappa L pasó como E a la menos kappa L y me dio acá E a la menos 2 kappa L. Javier dice, si la fuerza tuviera la forma de un seno, no importaría el AO, ¿qué sería? Ah, el acero, el acero. Si la fuerza tuviera la forma de un seno, lo que tendría es que todas las masas terminan oscilando como un seno. Aparece una fase, se desfasan. O sea, en el forzado estacionario, muy bien la pregunta, Javier, porque fíjense que en el forzado estacionario, como el forzado estacionario es un estado del sistema en el que esperé mucho tiempo para que se olvide de las condiciones iniciales, yo puedo elegir el origen de tiempos como quiera.
ya no estoy obligado a fijar un origen. El origen de tiempos, mientras lo elija suficientemente alejado de las condiciones iniciales para que el sistema se haya olvidado de las condiciones iniciales y predomine el forzado estacionario, ese seno al que menciona Javier, si la fuerza tuviera la forma de un seno, lo podría escribir como un coseno, porque pongo el cronómetro corrido y ese seno es un coseno. Y no cambia nada. ¿Te das cuenta, Javier? Claro, entonces, acá la fase de la fuerza inicial no tiene mucha importancia física en el sentido de que la puedo cambiar, está a mi disposición, la elijo yo con el sistema de largando el cronómetro, ¿sí? Entonces, si acá pusiera un seno, y diría que entonces que el forzado estacionario, todas las partes móviles se mueven como un seno, porque tienen la misma fase que le impuso esta fuerza, ¿sí? Y seguiría siendo todo lo demás, seguiría siendo válido. B más C sería 0, esta condición también seguiría valiendo. Y lo más importante de todo es que seguiría valiendo esta condición, que me parece la que... El ejemplo en sí no es un ejemplo complicado, pero sí es importante porque muestra que la amplitud que multiplica a la exponencial creciente es cada vez más chiquita cuanto más largo es el sistema. E incluso me dice más, me dice, porque ¿qué quiere decir que L tiende a infinito? Físicamente lo tengo que cuantificar, tengo que decir, ¿qué quiere decir que L tiende a infinito? Que L sea más grande que qué cantidad. Y acá queda claro, fíjense que C va a ser mucho menor que B siempre que la exponencial sea mucho menor que 1. Y la exponencial va a ser mucho menor que 1 cuando kappa por L sea mucho mayor que 1. Y es decir, cuando L sea mucho mayor que 1 sobre kappa. Fíjense que acá aparece de nuevo una distancia característica, mientras que antes, cuando las constantes espaciales eran reales, aparecía una dimensión característica que tenía que ver con el periodo, que era 2pi sobre k, 2pi sobre tita. Acá aparece también, asociado con esta constante espacial, una distancia característica, que es 1 sobre kappa. 1 sobre kappa, fíjense que kappa tiene que tener unidades de inversa de distancia, ¿no? Fíjense que y entonces 1 sobre kappa tiene unidades de distancia. Y entonces, a esa distancia la vamos a llamar distancia de penetración. Es la distancia que penetraría esta perturbación que está acá al principio. ¿Por qué? Porque la exponencial creciente casi no interviene y la exponencial decreciente ya es muy chiquita, porque si L es mucho mayor que 1 sobre kappa, entonces ya la perturbación, al revés de lo que pasaba en el caso de la soga, que se transmitían las perturbaciones, acá la perturbación, si esta distancia L es muy grande, le da lo mismo que esté atado a la pared o no. Si la distancia L es muy grande, entonces la perturbación va a haber decaído en una distancia y el que esté la última masa atada a una pared o que esté suelta da casi lo mismo. ¿Lo ven eso? Bueno, más allá de esto, que tiene que ver con la aproximación, la solución exacta sería esta, ¿no? Ya ahora tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que no es homogéneo porque la inhomogeneidad tiene que ver con la fuerza impulsora a 0. Obtengo la solución que es de este tipo. Oscila como un coseno y tiene una distribución espacial de amplitudes que para él es muy grande, ¿sí? Es decir, para él mucho mayores que esta distancia de penetración, 1 sobre kappa, ya tiende a 0 esta perturbación, ¿sí? Porque decae exponencialmente. Y entonces en el sistema físico la perturbación no puede entrar
Y entonces, si no hay disipación, no tiene otro remedio que rebotar. Entonces, ¿sí? Si yo acá pusiera una perturbación y acá esto estuviera suelto a una distancia mucho mayor que la distancia de penetración, tendría que haber un rebote, una onda reflejada, ¿sí? Que vuelva para la fuente, porque no puede pasar del otro lado, por más que el sistema sea infinito, no puede pasar. Bueno, eso es lo que pasa en la ionósfera. La ionósfera satisface una ecuación que es igual que el tipo de, que es la de Klein-Gordon, es esta ecuación. ¿Sí? Y entonces, las fuerzas impulsoras son los campos electromagnéticos. Y los campos electromagnéticos de frecuencias mayores que. Claro, y la ionósfera no son péndulos, pero es equivalente. También tiene una frecuencia característica, que en el sistema de péndulos será el raíz de G sobre L. En el caso de la ionósfera es lo que se llama frecuencia del plasma, que tiene que ver con la densidad de cargas que hay en la ionósfera. La ionósfera, como está iluminada por la radiación solar, las moléculas que están ahí se ionizan, es decir, se separan las cargas negativas de las cargas positivas y queda un estado de la materia que se llama plasma, y en ese estado, bueno, quedan iones, por eso se llama ionósfera, ¿sí? Y entonces, en ese estado, la ionósfera, los campos en esa ionósfera satisfacen esta ecuación, la de Klein-Gordon. Y entonces, las soluciones son iguales que estas, formalmente idénticas, y entonces, por eso, la ionósfera se comporta reactivamente para ondas de radio AM, porque las ondas de radio AM tienen frecuencias que son menores que la frecuencia característica de la ionósfera. La ionósfera tiene frecuencias características entre 10 y 30 MHz. Y entonces, la radio AM, que tiene frecuencias de portadora menores que los megahertz, ¿no? Tiene del orden de los 1000 kHz, y esta tiene entre 10 y 30 MHz. Que sea entre 10 y 30 depende de si es de día, si es de noche, porque el sol lo ilumina más, lo ilumina menos. O sea, eso depende de muchos factores, pero lo importante es que por eso una emisora M que está colocado en un lugar de la Tierra puede hacer que la señal llegue a lugares que están más allá del horizonte de la antena, porque rebotan en la ionósfera. O sea, porque la ionósfera se comporta reactivamente para ondas de radio AM. En cambio, si nos queremos comunicar con la estación espacial, que está más allá de la ionósfera, no vamos a querer usar ondas de radio AM porque nos van a rebotar. Entonces ahí tenemos que usar ondas de radio con frecuencias mayores que las de la frecuencia que corresponde a la ionósfera, que se llama frecuencia de plasma. ¿Sí? O sea que lo que juega el papel del omega cero de los péndulos es la frecuencia del plasma en la ionósfera. Entonces, bueno, con esto creo que lo importante es que quede claro que las exponenciales crecientes intervienen cada vez menos cuanto más largo es el sistema, medido en unidades de esa distancia de penetración, y esa distancia de penetración depende de la frecuencia. ¿Sí? Incluso si la frecuencia es mayor que omega cero, ya no existe esa distancia de penetración, lo que aparece es una periodicidad en la ionósfera o una periodicidad en el sistema de péndulos. ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta de esto? Que siempre es como un poco raro. Yo tengo una pregunta. Sí. Es con la distancia de penetración. ¿Hay alguna manera de como definir un L mínimo, por decirlo así? Como dijiste que llega un momento que
deja de importar la longitud del sistema porque es muy grande. O sea, pensé que quizás se podía como ir acortando de a poquito el sistema hasta que llegue un momento como exacto donde siga no valiendo la exponencial decreciente, pero que sea como justo. No sé si se entiende la pregunta. Sí, bueno, justamente fíjate que acá, ¿no? Este término, decimos, ya no lo miramos, miremos este, ¿sí? Entonces, vos decís, ¿cómo puedo cuantificar? Una manera de cuantificarlo que usan los ingenieros, que está muy bien, es esta, es decir, si K por X es igual a 1, ¿sí? Es decir, para aquellos valores de X mayores que 1 sobre, iguales justo a 1 sobre K, la perturbación tiene un valor que es 1 sobre el valor que tenía en X igual a 0. ¿Sí? En X igual a 0 tenía el valor B, ¿no? En X igual a 1 sobre kappa tiene el valor B sobre E. ¿Sí? Hasta ahí me seguís. Sí. Genial. Y 1 sobre E es un tercio. Sí, no es un tercio, es 1 sobre E, pero digo, lo podemos aproximar por un tercio. Y entonces, si yo tengo un detector que detecta la energía, lo que va a detectar es el cuadrado de la amplitud. Y ese un tercio al cuadrado es un décimo. Casi. Entonces, es una longitud piola para definir el 1 sobre kappa, porque es la longitud a la cual la perturbación decae a 1 sobre E. Y pensándolo en intensidades, que es lo que uno en general mide, es la distancia en la que la intensidad de la señal decayó a un décimo. Entonces, si yo tengo un detector que detecta, que tiene una mínima sensibilidad, una manera de definir esa distancia crítica es cuando mi detector marque cero, aunque en realidad no sea cero. Entonces, por ejemplo, una buena cantidad es decir que baje a un décimo la señal. ¿Sí? Y si quiero que baje a un centésimo, le tengo que poner 2 veces esa longitud. Y si quiero que baje más, le pongo 3 veces. ¿Sí? Entonces es una manera de definirlo. De la misma manera, los metales se comportan reactivamente para la luz y entonces los metales tienen la propiedad de reflejar mucho y, por ejemplo, los espejos que se mandan en los telescopios espaciales tienen recubrimientos de metales nobles que son muy caros y entonces uno diría, pongamos al infinito mucho oro al espejo, ¿sí? Cosa que no es negocio porque primero es caro, segundo es muy difícil, es muy caro poner en órbita cosas pesadas, cada gramo sale muchísimo, y entonces se le pone, basta con ponerle 10 distancias de penetración y con eso uno a lo mejor se cubre ya. No sé si eso te aclara el comentario que te pregunta Ali. Sí, perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, hoy en clase van a haber más problemas, por ejemplo, cuando cambia la longitud y una parte se comporta dispersivo, en otra parte se comporta reactivo. Bueno, ahora vendría un cambio de tema, retomaríamos donde dejamos la clase pasada. Así que bueno, es un buen momento de hacer un intervalo. En 5 minutos nos vemos de nuevo.